Portal del Interior, el periódico agropecuario de Córdoba. Ya con Martín Vergés en el piso de Córdoba Directo. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Quién? Sí, viene con compañía. Ah, viene con compañía. Ya nos explicaron de qué se trata. Pero ya vamos a hablar con ella. ¿Tiene micrófono puesto o no? No, pero no importa. No importa. No importa. Todavía no hablan. Normalmente no importa. Todavía no hablen, esperemos que nunca hablen porque se quejarían. Bueno, no sé, para Capitanich deberían empezar a hablar y de eso ya vamos a hablar en un segundito nada más. Y si no las quieren hacer hablar, me parece que las quieren hacer hablar para el próximo año. Pero antes un toque nada más, Martín, con respecto al tratamiento del impuesto inmobiliario rural, qué puede significar para el campo y qué ha quedado de esto, ¿no? Porque la verdad que me parece que ha sido mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Exactamente. Ayer por la tarde, justamente, la mesa de enlace de la provincia de Córdoba se reunió con el ministro de Agricultura, Julián López, y con otros funcionarios de gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cuál era la idea del gobierno? Ajustar el impuesto inmobiliario rural 2015 de acuerdo a la inflación, es decir, más o menos entre un 30 y un 40%. Sí. ¿Cuál es la idea de la gente del campo? Bueno, la idea es que ese impuesto no se suba, no se toque. ¿Por qué dicen ellos? Bueno, fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, por la gran presión impositiva que sufre el campo. Para que la gente lo entienda, de cada 100 pesos que genera el campo por hectárea, 82 pesos van a parar a impuestos nacionales, provinciales o municipales. Es decir, la presión impositiva es realmente muy fuerte sobre el sector y además, bueno, también está diciendo la gente del campo al gobierno que, bueno, han bajado los precios internacionales de la soja, del maíz, entonces el campo no se encuentra en un buen momento como para soportar justamente un ajuste del inmobiliario rural. Hasta ahora, digamos que hay un cuarto intermedio. El gobierno, mejor dicho, el ministro de Agricultura va a hablar con el gobernador de la Sota para tomar una decisión final al respecto y se van a volver a juntar, aún no se sabe cuándo, pero lo cierto es que todavía no se sabe si justamente el impuesto inmobiliario rural en Córdoba va a tener una suba o no para el 2015. Si me lo preguntás, sí, creo que algo... Que va a haber una suba, pero que va a ser consensuada. Me da la sensación. Sí. El gobierno de la Sota siempre se ha llevado bien con el campo, sí, ¿no? Aparte, en líneas generales siempre ha tenido buenas relaciones. Tengamos en cuenta que la Sota, esto lo dijo hace un par de años, hace 15 años que los campos no se revalúan en la provincia de Córdoba. Claro. Es decir, que los precios de los campos están congelados. Claro, en algún momento va a tener que empezar a revisarse esa Entonces cuestión. Tiene esa carta en la mano de la Sota como para jugar a su favor, así que bueno, creo que en algún momento van a tener que consensuar este tema del impuesto inmobiliario rural. Hasta ahora no hay noticias. Tráigala esa. A ver. La ponemos acá. Acá. ¿Qué es la protagonista? Que es la protagonista central de este segmento, porque Capitanich realmente les quiere hacer hablar, ¿eh? Sí. Para el próximo año Capitanich dijo, nosotros necesitamos que el país produzca ¿cuánto? Un 40% un más 40% más de leche. Bueno, en realidad... Y ella dice, no podemos. No podemos. No podemos. Con todo no podemos. Con todo no podemos. Lo cierto es que, bueno, Capitanich lo ha dicho primero en la provincia de Córdoba, en el marco de la exposición rural de Morteros hace muy poco tiempo, y ahora se lo ha dicho a 5 cooperativas allí en Buenos Aires. Quiere que justamente el sector tambero argentino produzca 16.500 millones de litros de leche para el 2020. Es decir, ¿con qué objetivo? Bueno, para abastecer justamente lo que es el plan alimentario que ha lanzado el gobierno para el año 2020. Y que la cantidad de vacas pase de 1,8 millones a 2,5 millones. Es decir, en 5 años tenemos que crecer en producción de leche y en cantidad de vacas un 40%. Un dato, por ejemplo. Argentina entre el 2000 y el 2010 en materia de producción de leche creció un 5%. Es decir, si en 10 años crecimos un 5%, es muy difícil que en 5 años podamos crecer un 40%. Claro, pero aparte, Martín, se me ocurre que los crecimientos tienen que ser programados. Tiene que ser una cuestión de infraestructura, tiene que ser una cuestión de inversión, tiene que ser una cuestión... Se tienen que dar distintas condiciones para que se pueda dar un crecimiento. Exactamente. Algo impensado que se pueda dar de un año para el otro, ¿no? O en 6 meses prácticamente. Y teniendo en cuenta unos datos puntuales, esto de acuerdo a estadísticas oficiales, tanto del INDEC como del SENASA. En nuestro país en 2002 había un poco más de 15.000 establecimientos lecheros. 10 años después hay 11.000. Es decir, cayeron un 30% la cantidad de tambos en el país. Y prácticamente la leche que estamos produciendo por año, que son 11.500 millones de litros, se mantiene. Es decir, que no hay un gran incremento. Así que, como pusimos en placa, y lo vamos a ver por allí, nosotros consideramos que el sueño de Coqui, como le dicen a Capitanich, es bastante imposible. Pero fundamentalmente lo que me llama la atención es el poco asesoramiento que tienen algunos funcionarios a la hora de
De salir a hablar. De salir a hablar y de decir estas cuestiones. Porque digo, si Carlos Casamiquela, que fue el ex jefe del INTA, está como ministro de Agricultura, mínimamente creo que tendrían que consultarlo, Claro. ¿cierto? Antes de... Para ver si esto es posible. Para ver si esto es posible. Bueno, a ver, ¿qué nos dice la placa? Allí nos dice la placa, hoy estamos produciendo 11.500 millones de litros de leche, tenemos 1,8 millones de vacas, bueno, allí está lo que quiere Capitanich, 16.500 millones de litros de leche y 2,5 millones de vacas, y justamente lo que yo te decía antes, que la producción en 10 años creció solamente un 5%, y en 10 años se han cerrado más de 4.000 tambos, es decir, cerca de un 30%. Inclusive creo que no debe existir, Damián, un solo país en el mundo que en 5 años haya logrado crecer 40% en materia de producción de leche. Claro. Brasil, que fue el que más creció 35% en 10 años. Martín, el propósito de esto formal, ¿cuál es? Es abastecer justamente al mercado interno con vistas a lo que es el plan alimentario que digamos que ha preparado el gobierno para el 2020 y también, bueno, alentar la exportación. El tema es que la exportación, bueno, cuando había buenos precios en el exterior, el gobierno cerró las exportaciones. Claro. Y ahora que los precios no son tan buenos, las ha vuelto a abrir. Pero bueno, tiene que ver con la política agropecuaria de los últimos años, donde uno ve, bueno, que el relato dice una cosa, pero la realidad que se vive en el campo es otra. La verdad, Martín, que uno se imagina a la gente del campo, corregime, ¿no? Pero ya pensando más en el próximo gobierno nacional, sea una continuidad del kirchnerismo con Scioli, sí, o sea Macri, o sea de la Sota, o sea quien sea, yo me pongo en la cabeza de un productor rural y me parece que ya están pensando más en eso. Obviamente que tenés que pensar en los próximos 6 meses, no se pueden soslayar, pero creo que ya deben estar pensando a ver qué política nacional va a haber con respecto a nosotros, al sector del campo, para el próximo gobierno, me da la sensación. Sí, ¿no? Inclusive, mira, una encuesta que dieron a conocer ayer que tiene que ver con lo que decís vos. Hicieron una encuesta sobre los candidatos a presidente dentro del sector agropecuario, digamos, en la zona núcleo, para ver qué piensan los productores. Hace 3 años el candidato del campo era Hermes Wiener. Hoy por hoy se lleva más del 40% de la intención de voto Macri. Es decir, el campo argentino, al igual que en campo en Brasil, está pasando desde la centro izquierda a la centro derecha, claro, o derecha, pero bueno, tiene que ver también con este tipo de medidas que alientan ese cambio en el voto, ¿no? ¿Se le devolvemos a Guillermina? Sí, se le devolvemos a Guille, que está llorando en casa porque le sacamos la vaca. ¿Tiene nombre? No tiene nombre. No tiene nombre. Bueno, habrá que preguntarle a Guillermina, entonces seguramente la va a bautizar. Bueno, gracias, Martín. A ustedes, gracias.